Y bueno, ahí nos vamos a meter en situaciones muy naturales que se dan en los ámbitos laborales, que justamente trata de situaciones de conflicto. ¿Bien? Y ahí capaz más de uno se va a sentir identificado, algo que le haya pasado en el trabajo alguna vez. Como les decía, está un poco lenta la página. Ahí está, muy bien. Bien. Nos quedan 8 semanas de clase. Así que... Bastante. Bastante, ¿no? Sí, es bastante. Bueno, pero 8 semanas, que son 2 meses, pasan rápidamente. Pensá que ya llevamos 2 meses encerrados, así que... Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de conflictos y conceptos, ¿qué le parece? Perfecto. Bueno, el material expresa, dice que en una empresa se dan una serie muy amplia de problemas, que pueden ser resueltos analizando por qué surgen y dándoles el tratamiento que requiere. Pero también esos problemas pueden ser postergados, pueden ser desconocidos, pueden ser mal manejados, pueden ser echados por arriba, por abajo o para el costado. Y así son transformados en reales conflictos. Como concepto principal, un problema no resuelto a tiempo y como corresponde termina siendo, se genera o se transforma en un conflicto. Entonces dice aquí que por conflicto, en el ámbito de la empresa, debemos entender aquellos hechos que por su trascendencia llegan a causar perturbaciones en las relaciones de trabajo. O sea que cuando hay un conflicto, digamos, un problema no se resolvió, aparece el conflicto, sí o sí, indefectiblemente va a perturbar el ambiente laboral. Y a esta definición corresponde agregar a modo de clasificación que los conflictos pueden ser 2 tipos. Individuales, afectan a los sujetos de la relación laboral, trabajador-empleador, o colectivos, cuando se producen con el conjunto de trabajadores exponente de una comunidad definida de intereses. Es decir, si yo tengo un problema con mi jefe y no está resuelto y hay un conflicto entre mi jefe y yo nada más, es del tipo individual. Ahora, si ese problema era comunitario, quiere decir que varios trabajadores tenían el mismo problema en relación con la empresa, con su jefe, y el mismo no es atendido a tiempo, ese conflicto es del tipo colectivo, y ahí van a empezar a aparecer problemas más serios porque ya no queda circunscripto la relación entre una persona con otra, sino la relación de muchas personas con una empresa, con una organización, y aparecen, por ejemplo, las representaciones gremiales, que son aquellos que van a llevar adelante el enfrentamiento o la discusión por este tipo de situaciones que se dan. Entonces dice, ¿por qué la posibilidad de que emerjan los conflictos es cotidiana? O sea, todos los días, siempre. Porque hay sectores o personas que se necesitan mutuamente, pero que preferirían cada uno que el otro cediera. Todo para satisfacerse a uno mismo. O sea, todos necesitamos del otro. O sea, el jefe necesita de nosotros y nosotros de él. Pero en realidad, en esa necesidad mutua que tenemos, siempre hay una parte que tiene que ceder. Bueno, es como las relaciones interpersonales. Entre 2 amigos, una pareja, hermanos, padre, hijos. ¿Bien? Siempre mutuamente se necesitan, pero muchas veces alguno cede. Es más, hay algunas relaciones que siempre cede la misma persona y está bien y está estabilizado así. Pero cuando eso no se hace, digamos, de una forma armónica, bien, no está consensuado y surge como algo nuevo y no se ponen de acuerdo entre ceder y no ceder, es donde aparece la discusión. Ahí hay un problema. Y si el problema no se resuelve a tiempo, bueno, se va a generar un conflicto. Dice que hay 2 niveles de posibilidades que se den estos tipos de conflictos. Dice, entre niveles de jerarquía, en donde el jefe y el subordinado, cada uno necesita del otro para poder hacer bien su propio trabajo, pero que seguramente
tienen necesidades diferentes, puntos de vista distintos, experiencias diversas. Bueno, no es lo mismo la mirada de un jefe que de un subordinado, de un operario. Claramente, el subordinado, vamos a decir, el jefe necesita alcanzar objetivos para cual lo han puesto a él a cargo de un sector. Tiene que llevar adelante el cumplimiento de sus objetivos, tiene que estar, además de alcanzar los objetivos, lograr el éxito del proyecto al cual se le encomendó. Bien, él tiene seguramente una mirada de ascendencia dentro de la pirámide de la institución, o sea, hoy puede ser jefe, mañana podría ser gerente, bien, tiene puntos de vista distintos, o sea, para él el objetivo hay que cumplirlo, no importa quizás el cómo en lo que tiene que ver, o separar lo que le pase a la persona, ¿no? O sea, si a mí digo, yo tengo un proyecto, tengo 10 trabajadores para hacer el trabajo, y a uno le duele un poco la panza, y me dicen, me siento un poquito mal de la panza, el jefe, con poco criterio muchas veces, piensa en el objetivo y dice, bueno, hay que hacer el producto igual, y bueno, pero un trabajador que se siente mal no está en buenas condiciones. Por eso después, cuando veamos más adelante todas estas relaciones interpersonales, el manejo de grupo, lo que es un buen líder, ya vimos algo de liderazgo, pero cuando veamos, cuando un jefe tiene que consustanciar un buen equipo de trabajo, lo que se denomina trabajo en equipo, todas las miradas que tiene que tener, y para ser un buen jefe tiene que reunir muchas condiciones que si las cumple como corresponde, probablemente esto de los conflictos o problemas entre niveles de jerarquía no aparezcan, porque esa persona está entrenada de forma tal que los evitaría antes que se produjesen, por el entrenamiento que tiene. Después habla de experiencias diversas, claramente. Hay muchos casos que se dan, y ahora vamos a hablar del trabajador puntualmente. En mi experiencia personal, en los años que llevo trabajando, normalmente un jefe conoce bien la tarea, ¿no? En los casos que yo, por eso lo vuelvo a repetir, que yo trabajé, conoce muy bien la tarea y puede ver en su subordinado el potencial que éste tiene. Entonces ahí lo desarrolla, lo hace crecer, ¿bien? O sea, ese buen jefe, como les decía, tiene una mirada para alcanzar su proyecto, para alcanzar su objetivo, pero además toma en cuenta las necesidades del trabajador. Pero en muchos casos no. Entonces, ¿qué pasa? Si el trabajador tiene una experiencia particular en su ámbito laboral, donde él ya sabe hacer su tarea de una forma determinada, ¿bien? Y para él, de esa forma como él la está haciendo, está bien. Y el jefe propone algo diferente porque a su criterio debería hacerse de otra forma, bueno, ahí es donde puede llegar a aparecer justamente el problema. Yo hice toda la vida las cosas igual y viene un tipo nuevo que me lo pusieron ahora y dice que todo lo que estamos haciendo está mal. Hay que hacerlo de otra forma. Bueno, ese encono, ese encuentro o mal encuentro, va a traer aparejado seguramente un problema. Bien, y ahí la resolución no va a estar tanto en el trabajador, sino mucho más, van a ver más adelante, en el que cumple el rol de supervisor. Y la segunda forma, o el segundo ejemplo de estas posibilidades de un conflicto, es entre la empresa y el sindicato. El sindicato digamos, es el mismo trabajador, pero como son muchos, están agrupados en un gremio, ¿no? En una organización sindical, que es quien va a ir a plantear en forma comunitaria un problema establecido. Y el aspecto más importante del desarrollo de una empresa es cómo instaura mecanismos para trabajar colaborativamente en los casos en los que están dadas las condiciones para cooperar. Y cómo enfrenta con convicciones y legalidad los conflictos en los cuales dos partes tienen que ceder para poder llegar a un nuevo acuerdo. Y cómo va desarrollando políticas, normas y procedimientos internos que la gente conoce y en los cuales confía para hacer cada uno lo mejor que puede hacer. Esto es lo que, o sea, lo centra en una organización como esquema, donde claramente la empresa tiene que generar ambientes donde la gente pueda colaborar, en algunos casos, no siempre,
colaborar en el, en el desarrollo o cómo se efectúa una tarea, no perder de vista que hay marcos legales donde la empresa tiene que centrarse, o sea, no puede pedir por encima de lo que la ley establece, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, tiene que respetar acuerdos ya preestablecidos, y también lo tiene que poner dentro del marco de su propósito, cómo va a llevar adelante una tarea, y para ello va a tener que establecer políticas, normas y procedimientos que la gente tiene que conocer, o sea, cuál es la política que tiene la empresa, cuáles son las normas y los procedimientos para hacer las cosas, y la gente lo tiene que conocer, o sea, hay que instruirlo. Y una vez que cada uno recibe esa información, poder hacer su tarea de la mejor forma posible. Ahora bien, acá aparece la pregunta donde se divide en tres grandes grupos el por qué se llega a un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque un problema se puede resolver en base, pero cuando el problema se degenera, se va a transformar indefectiblemente en un conflicto. Entonces dice, porque dos partes pretenden ocuparse, o no, o desinteresarse, por un mismo tema, porque consideran que es o que no es de su incumbencia, conflicto de competencia. Nos pasa habitualmente, sobre todo en realidad en todas las actividades. Cuando uno va a quejarse en un sector por alguna cosa, dice, no, esto no me corresponde a mí, le corresponde a otro sector, ¿no? O sea, no es echar la culpa a otro, pero es decir, esto no me corresponde a mí y tenés que ir a enfrentarte a otro lado, tenés que ir a reclamar a otro lado. ¿Bien? Entonces, eso va a traer siempre una generación de conflicto, porque si me corresponde o no me corresponde, y si no está bien establecido en las normas y procedimientos, muchas veces se da que... Miren, yo por ejemplo le voy a dar un caso espectacular, me viene al dedillo. Ustedes saben que, por ejemplo, con esto de la pandemia, el COVID-19, todos los lugares de trabajo tienen que tener un protocolo de bioseguridad para ir a trabajar. ¿Sí? Sí. 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 Que básicamente lo que dice un protocolo de esta naturaleza es el qué se debe hacer antes, durante el empleo, el trabajo, si hay atención del público, si hay trabajos en oficinas donde hay mucha gente, bueno, un montón de parámetros que hay que tener en cuenta, o mejor dicho, herramientas que hay que tener en cuenta para llevar a cabo mientras que se dé digamos, en el ámbito laboral se dé la jornada laboral. Fantástico, muy bien. Entonces, por ejemplo, en uno de mis empleos, yo que estoy a cargo de la parte de higiene y seguridad, me corresponde a mí hacer el protocolo. Perfecto, yo lo hago el protocolo, ya está hecho. Muy bien, fantástico. Ahora, aparece en escena un tema. Es cómo ponemos en práctica el protocolo. Tenemos varios edificios nosotros, con varias, ¿cómo se dice? Actividades diferentes y particularidades diferentes. ¿No? O sea, en algunos atienden al público, otros no atienden al público, en otros reciben público digamos, ¿cómo se dice? De un estrato social, no vamos a hablar de estrato social, gente vulnerable, ¿bien? O sea, gente que va a pedir una pensión graciable, quiere decir que no tiene ningún tipo de ingreso, gente que está en situación muchas veces de calle, y entonces eso hace que sea muy vulnerable, bueno, o sea, y así como eso, también una persona que va a tramitar una franquicia para traerse un auto importado. Fíjense en los extremos, ¿no? O sea, gente con un poder económico importante y gente que no lo tiene. Entonces, son particularidades, el protocolo habla de generalidades, bueno, bárbaro, perfecto. Entonces, el conflicto que se da acá es quién tiene que ocuparse de determinar cómo se aplica el protocolo en cada uno de esos lugares. Bueno, claramente, va a tener que ser quien conoce el mecanismo de esa área de trabajo y solicitar, o mejor dicho, contar en palabras o en forma escrita o como sea, cuál es la problemática que tiene y analizar en forma conjunta, por ejemplo, en este caso conmigo, cuál es la viabilidad de poner en práctica el protocolo, porque probablemente capaz ese protocolo no se puede aplicar. Imagínense ustedes, piénsenlo de esta forma, ¿no? Estamos poniendo dispenser para que las personas, antes de ingresar, dispenser con alcohol en gel, disculpen, para que la gente se desinfecte la mano.
una persona que está en situación de calle probablemente no cumpla con esa norma. Porque cuando ingresa ya viene con una problemática, viene a pedir algo, ¿no? Es más, quizás no están informados del COVID-19, porque vive en la calle y no tiene radio, no tiene nada. Entonces, no sabe todo esto que está pasando. Ve gente con barbijo y nadie le contó, le contaron por encima, no está instruido. Bien, entonces, para esa problemática, o para ese conflicto, que es lo que realmente pasa en este momento, por eso se lo estoy contando, es quién tiene que ocuparse de hacer el protocolo, ya lo tengo claro, lo hice yo. Ahora, ¿quién se va a ocupar de cómo implementarlo? Bueno, va a tener que ser justamente aunar criterios y cada uno tener que poner una parte. O sea, cada uno va a tener que ceder algo. Bien, cada uno va a tener que ceder en la negociación de qué se va a ocupar cada uno. Si no, se genera el conflicto. Además, piensen ustedes que también están, por ejemplo, los gremios, que plantean, si las normas de seguridad, porque estamos hablando de las personas que van a ser atendidas, pongamos ahora el personal que va a trabajar, ese personal que va a tener trato con una persona, como les decía recién, vulnerable, en estado vulnerable. ¿Ustedes piensan que la persona en estado vulnerable va a llegar con un barbijo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vieron muchas personas en la vía pública, estos que están en condición de calle, que estén con barbijo? No, no lo No, tiene. Ni siquiera. No, No. porque no conocen la problemática. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador va a estar expuesto aún más. Entonces, aparecen los gremios y dice, ¿y cómo vamos? Entonces, hay que ponerle a la persona antes que entre un barbijo. ¿Se imaginan ustedes quién va a tomarse el atrevimiento de obligar a una persona que se ponga un barbijo? No es fácil, porque hay derechos de las personas, hay un montón de cosas en el medio. Entonces, como les digo, aquí, ¿a quién le corresponde? ¿Quién tiene la incumbencia? En realidad es una incumbencia compartida. Entonces, hasta que se entiende, y yo le estoy diciendo que estoy hablando con toda gente profesionales, y no es fácil que lo entiendan. Recién ahora, más o menos, están agarrando un poco de línea. Pero, o sea, ¿qué se pensaba? Como estaba situado que con un protocolo ya se podían abrir las puertas del lugar, era simplemente eso. La aplicación de un protocolo son lineamientos generales o específicos, pero la particularidad de cómo llevarlo a cabo y cómo hacerlo cumplir, de cada sector donde haya que aplicarlo, cada uno conoce ¿cómo se dice? El formato de trabajo, la actividad cotidiana, y bueno, eso hace justamente a la cuestión. Lorena, vos trabajás en el ANSES, ¿no? Sí, ¿Estás trabajando? Porque creo que esta semana empezaron a trabajar. no, yo no porque recién la semana pasada salí a internarme y me dieron 15 días de reposo más. Ah, bueno, fantástico, pero tus compañeros están trabajando. Sí, por lo que me enteré 3 veces a la semana y sin atención al público, Claro, ¿viste? Ahí tenés, sin por atención. virtual, por la atención virtual nomás. Pero hay mucha gente que no entiende, entonces No te escucho, está medio disculpa. complicado. Sí, hay mucha gente que no entiende el tema de la atención virtual y entonces no hay mucho trabajo que digamos. Claro, por eso. ¿Y ustedes dentro del Ancestra tienen personas vulnerables o no? Personas vulnerables, por lo que nosotros nos dijeron, se consideran las personas mayores de 60 años y las mamás que tengan, bueno, hijos de 18 años para abajo y bueno, hay un grupo de factor de riesgo que, bueno, ahí entro yo como con mi problema de asma Claro, bueno. y Está bien, cualquier otro problema respiratorio. no, está bien, eso es vulnerable desde el punto de vista del virus y está muy bien. No, yo te decía con respecto a nivel, no sé, si ustedes tienen pensiones de algún tipo, ¿cómo se dicen? Graciables, esas que son sin aportes, o... Sí, pero tiene que tener mucho, o sea, tiene que ser una persona que esté en situación de calle para darle eso, porque hay otras personas que están en situación de calle, pero están teniendo planes por ejemplo, del gobierno de la ciudad Claro. o de desarrollo social. Entonces ahí ya no entra. Pero algunas de esas personas van a hacer consultas, ¿o no? Sí, ahora bueno por internet, pero antes sí venían y hacían la consulta y les decíamos los requisitos y si Claro. entraban, era más o menos 3 meses duraba el trámite más o menos. Bueno, pero esas personas, yo más que nada lo que dura el trámite, que está bárbara la información, sino establecer que esa gente suele ir a este tipo de lugares y que, bueno, justamente por a mí me pasó hace, no, ¿cuánto era? 3 meses atrás, por ahí.
Sí, 3 meses atrás aproximadamente, o 4. Fui al Banco Superville. Mis padres cobran la jubilación en el Banco Superville. Y fui a acompañarlos a hacer un trámite al Banco Superville. Y entró una señora con el hijo, los dos en situación de calle. Yo les puedo asegurar, estaban ambos, y lo voy a contar porque es así, se habían orinado encima, pero varios días, ¿eh? Un olor nauseabundo, era una cosa impresionante. Y la señora tenía una jubilación, evidentemente tenía una jubilación, y la percibía. Y entró al banco y en un desparramo de gente, pero era, le digo, realmente inhumano estar ahí adentro. De hecho, yo salí afuera porque no se podía respirar. Y esa gente que está con esa problemática, imagínense si uno le pide una línea de asepsia, o sea, de que se mantenga con la norma de seguridad. Es imposible, inviable. Sí, eso sí pasa, profe. Por ejemplo, en la oficina donde yo trabajo, son muy exquisitos con el tema de la gente y ahí tienen seguridad, pero después donde yo trabajo realmente, que es en un punto dentro de la villa, ves varios casos. Claro. Y bueno, los que trabajamos en puntos así entendemos la situación de cada uno y aunque tengas ese ajuste lo tenemos que atender igual, pero si vas a una oficina te sacan en el momento. Claro, bueno, por eso te digo. Pero imagínate que vos ante esta situación, ahí hay un derecho de la persona, porque vos sabés que también eso, si suponte, ¿no? En el momento que no lo dejan entrar, o sea, el acceso es libre, y la condición para entrar es ser persona. Si vos a una persona, por su condición visual, no lo dejás entrar, estás cercenando un derecho. Eso es tremendo, ¿eh? Claro. O sea, sí, eso sí hubo varias complicaciones. Cuando Claro. se trata de oficina hubo varias entre el empleado y el supervisor que no entendía y el empleado que quería atenderlo, pero el supervisor no lo dejaba, entonces había como un conflicto. Claro, una serie de conflictos. Bueno, segundo punto. Dice, ¿por qué hay distintas interpretaciones en torno a la aplicación de una norma legal, un conflicto jurídico? Que eso se da normalmente cuando hay una ley del Estado, del poder de la nación, que hay distintas interpretaciones de la misma ley. Bien, que es lo que le pasa normalmente a los abogados. Algunos interpretan un punto de una forma y otros interpretan de la otra. Es más, a veces en una ley, y muchas veces ha pasado que quedan grises en alguna definición, donde queda como abierto que puede ir para el lado bueno o para el lado malo la decisión. Y eso justamente es interpretativo. Y cuando hay un conflicto en la interpretación, bueno, normalmente eso lleva, por ejemplo, entre dos posibilidades jurídicas. No se ponen de acuerdo, tienen que ir a la Corte Suprema para que defina, para un lado o para el otro. O sea, alguien tiene que poder definirlo, pero siempre es un conflicto que va a traer aparejado un problema posterior, o mejor dicho, un conflicto posterior. Y dice, porque surge una controversia que emana de la creación de una nueva norma o de la modificación de una anterior conflicto de intereses. Qué sé yo, por ejemplo, una norma que anteriormente permitía que, por ejemplo, no sé, se pudiera hacer a cabo. Ahora tenemos una cuestión con relación a las normas y esto de conflicto de intereses con respecto a eso. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay un montón de actividades que están habilitadas, están consideradas como, bueno, no sé, esenciales o que pueden desarrollar sus tareas. Pero muchas no están siendo contempladas, ¿de acuerdo? Y las que no están siendo contempladas dicen, anteriormente no podía trabajar nadie, qué sé yo, solo podían abrir supermercados y farmacias, ¿se acuerdan la primera parte, no? Supermercado y farmacia. La segunda permitió abrir un montón de cosas. No sé, ya taller mecánico estaba, pero qué sé yo. Bueno, no sé, que se me fue de la cabeza ahora. No sé, un montón de actividades, pero ahora no me sale ninguna nueva. Se me hizo un aldabón en la cabeza. Bueno, no sé, venta de, ¿cómo se llama? De perfumería. ¿Cómo? Jugueterías, casas de decoración. Claro, casas de decoración, mueblerías inmobiliarias, ahí largué el rollo. Inmobiliarias, pero por ejemplo, los peluqueros no están involucrados, no están incluidos. ¿Sí? Claro. Entonces, te dije una actividad. Entonces, ¿qué dicen los peluqueros? Escúchame, en la anterior no estaba nadie, pero en la segunda me dejaste fuera a mí. ¿Entendés? Y ahí empiezan los conflictos, porque el tipo dice, escúchame, ¿yo por qué no puedo trabajar? Si vos metiste un montón nuevo y a mí, ¿en qué se basa? Y bueno,
Y además hay otras, porque yo dije esta, pero debe haber un montón que no están, que se deben sentir perjudicadas, los gimnasios, qué sé yo, los salones de fiesta, hay lugares donde se permite reuniones de 10 personas, acá no se permite nada. Bueno, un montón de conflictos que se van generando porque la primera norma, con la mejora que se hizo con la segunda, trajo aparejado un montón de beneficios para algunos y mantuvo los no beneficios para otros tantos, que se ven muy perjudicados. O sea, entonces eso va a traer, indefectiblemente, más cercano que lejano, alguna complicación en el tiempo, porque claramente van a tener que rever el tema o no sé, vamos a ver cómo se resuelve. Nos estamos quedando sin tiempo, vamos a cerrar esta sesión y me dan, ¿qué hora es? Me dan 3 minutos que se grabe la clase y nos volvemos a conectar. ¿Les parece bien? Bueno. Buenísimo. Bueno. Bueno.